Vamos a echar un vistazo ahora a algunas tecnologías que tiene Microsoft para su sistema operativo Windows. Por ejemplo, tenemos el Microsoft Channel, Microsoft S Channel o Microsoft Secure Channel, que es una API genérica de Windows para comunicaciones seguras. Se utiliza por los desarrolladores que hacen aplicaciones para Windows para acceder a los certificados y a las claves privadas que se almacenan en los Windows 2000 Certificate Stores y siguientes. Por ejemplo, tenemos el CSG 1.0 y la versión XPFR2 del SSL Relay, que utilizan ese channel, es decir, múltiples versiones y múltiples programas de certificación, de uso de certificados, utilizan este API genérica de Windows. Además, tenemos objetos Java y versiones anteriores de SSL Relay que no utilizan ese channel, donde entonces tendríamos que exportar los certificados y las claves privadas al disco, como haríamos en Unix o en soluciones basadas en dispositivos Java. Aquí vemos, por ejemplo, en las propiedades de un sitio web, de IIS, de Internet Information Server, el servidor web de Microsoft, digamos que el equivalente al Apache de Unix pues sería el servidor web de Microsoft. En IIS, en las propiedades de un sitio web, tenemos un apartado que dice directorio de seguridad y en él, donde dice certificado del servidor. Aquí, desde ahí podríamos, desde esa herramienta, desde esa consola MMC, podríamos crear una nueva consola y añadir, por ejemplo, certificados para el usuario actual, para la máquina local, que serían certificados que tendría que reconocer luego el otro navegador que se quiera conectar al sitio web. Esos certificados del Internet Information Server, por ejemplo, se almacenan en el almacén de la máquina local y deben de tener una clave privada asociada. Esta es la consola de root, que se llama así, la consola raíz de todos los certificados que emite este ordenador local. Este es el ordenador local y puede emitir certificados que luego Windows Explorer situaría también en este sitio, el navegador Windows Explorer o el servidor web IS. Entonces tenemos una serie de APIs, por ejemplo la Crypto API y la CSP, con la que se conectan las aplicaciones para trabajar con esos certificados y con esas herramientas de protección y utilizar el RSA, las tarjetas que se venden en un chip como el DNI electrónico, etcétera. Concretamente los Smart Card en Windows 2000 y siguientes, ya toda la tecnología después de 2000 a los efectos de esto es la misma, se accede a través de lo que se llama el CSP, el proveedor de servicios de tarjetas, que almacena varios certificados en un chip dependiendo de qué usuario tengamos, etcétera, y luego por medio de este sistema se pueden leer. Tenemos que tener un lector de tarjetas, tenemos una tarjeta con un chip, por ejemplo el DNI electrónico, un lector de DNI electrónico, o un lector en el teclado, o por medio de USB, y por medio de este sistema se comparten y se puede leer mediante este API la información que está en dichos certificados. Si intentamos, por ejemplo, hacer una petición a certificados que estén en la tarjeta, pues nos va a salir el cuadro de diálogo del fabricante correspondiente del driver que tengamos instalado para ese lector de tarjetas, de que insertemos la tarjeta, etcétera. El típico asistente, ¿no? También se puede utilizar la tarjeta para hacer login en cualquier Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, etcétera. En vez de hacer control al suprimir para entrar a una red corporativa, pues podemos insertar la tarjeta. Entonces el sistema, a través de este API de Windows, lee el código de la tarjeta, o sea, lee el identificador de la tarjeta y nosotros tenemos que poner un PIN asociado o una clave asociada a esa información que hay en la tarjeta. Con lo cual, el servidor se vale de ese API para poder autenticar y el cliente también se vale a través de un canal virtual, se vale del mismo API y del driver para leer la tarjeta que está en el chip, por así decir. Antes de terminar, vamos a poner otro documento que también tiene que ver con Windows. Ahí viene. Un documento oficial de Microsoft sobre aplicación de los estándares de seguridad a Microsoft Windows. Concretamente nos interesan unos controles internacionales, a ver si saco el puntero, aquí, unos controles internacionales de la norma ISO o la norma UNE 17799 y herramientas que tiene Microsoft para poder gestionar todas estas normas. Los fundamentos de la norma ISO y UNE van dirigidos a todo tipo de responsables del sistema y administradores.
El objetivo es conocer la forma de cubrir los requerimientos y vamos a echar un vistazo a qué es la norma, cuáles son sus principios básicos, cuáles son los controles de acceso y cómo se puede aplicar al desarrollo y al mantenimiento de sistemas Windows. La norma ISO 17799 no es más que un código de buenas prácticas o de consejos para gestionar correctamente la seguridad de los sistemas de información. Parte de la idea de que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, es decir, podemos tener una cadena muy fuerte con muchos eslabones imposibles de romper, pero si en algún punto de la cadena hay un eslabón muy débil, pues ya la cadena deja de ser tan fuerte, aunque tenga un millón de eslabones fuertes, con que tenga un eslabón débil, pues ya tiene un punto débil y es atacable o es rompible, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber eslabones no tecnológicos y eslabones tecnológicos, que ya hemos comentado también durante el curso. Eslabones no tecnológicos pues tienen que ver con las políticas de seguridad que se apliquen en la empresa, el plan de seguridad que haya, el análisis y la gestión de riesgos, un plan de contingencia ante catástrofes, la seguridad física que también hemos comentado, la seguridad de personal, los procedimientos de seguridad, todo esto lo hemos ido comentando. Y en cuanto a los eslabones tecnológicos está lo que se llama el hardening de sistemas. Esta palabreja tiene que ver con toda la securización o con todos los entornos de seguridad que hay en los sistemas operativos, que es lo que estamos estudiando. Mecanismos de control de acceso a los equipos, como ya también hemos comentado, antivirus en el caso de que hagan falta, como pueden ser en Windows, herramientas criptográficas, cortafuegos, redes privadas virtuales, sistemas de detección de intruso, que también los hemos comentado al principio del curso, tarjetas inteligentes, tarjetas pequeñitas, tarjetas con un chip que lleven información, biometría para leer huellas dactilares o los ojos, etc. Entonces, bueno, si hay algún eslabón tecnológico donde esto falle, tarde o temprano, la casualidad hará que la cadena se rompa por el eslabón más débil y habrá que pensar cuál es nuestro eslabón más débil. Entonces esta norma, como digo, da recomendaciones para gestionar la seguridad y sirve como base común para desarrollar normas de seguridad de organización en la empresa, prácticas efectivas de gestión de la seguridad, asegurar la confianza en las relaciones entre organizaciones, es decir, que puedan confiar mutuamente en un proveedor de certificados o en un proveedor de criptografía, etcétera, y además suele ser y debe ser usada conforme a la legislación y reglamentos aplicables en cada país y en cada región. Los principios básicos se pueden hacer un símil con la conducción de un automóvil o de un coche. Para estar seguro no basta con tener un buen motor. Todo tiene que estar bien, en buen estado. El sistema eléctrico, la batería, el alternador, la refrigeración, la bomba de agua, el radiador, los amortiguadores. Pero además también tenemos que llevar el seguro, el permiso de conducir, tenemos que haber pasado la ITV, tenemos que llevar el impuesto de tráfico, los impuestos de peaje, etc. Es decir, que todo importa para tener una conducción segura y sin problemas. Entonces, aunque tecnológicamente se consiguiera un sistema seguro, el problema seguiría existiendo, porque las técnicas criptográficas son computacionalmente seguras, pero luego están los usuarios que las usan. Ajá. Ese es el problema. Los usuarios a veces no quieren utilizar las passwords de calidad, es decir, prefieren poner una password corta, una contraseña como hola, o 1234, o dos números repetidos, que utilizar una contraseña más larga porque es más difícil de escribir, más difícil de memorizar, es un tostón ponerla cada vez, etc. Tampoco quieren olvidar, o sea, a veces se olvidan o no quieren cifrar los ficheros o los correos, o simplemente no saben que se puede cifrar el correo, que puede haber un certificado seguro para enviar los correos de tal forma que vayan encriptados y cualquiera no pueda interceptarlos. Por lo tanto, a veces también descifran los correos y se olvidan de borrar el fichero que está descifrado, que está en claro. Lo dejan por ahí en cualquier sitio. O sea, alguien a lo mejor les ha enviado un fichero encriptado y luego lo dejan en cualquier directorio ya sin cifrar, con lo cual cualquiera puede acceder al directorio y recuperarlo. De tal forma que información vital o confidencial que viajó de forma segura se convierte en información pública que cualquiera puede coger. A veces imprimen los correos y los dejan en cualquier sitio, en la impresora, en la mesa, en la papelera, se los dejan en el metro. Es decir, hay que tener cuidado con lo que se imprime, si es confidencial o no. Es decir, por mucho que la tecnología nos ayude, las normas también tienen que intentar educar a los usuarios. A veces la dirección de la empresa suele estar más preocupada por facilitar las cosas a los usuarios que en mejorar la seguridad de la compañía. Todo esto es relativo también, ¿no? Entonces la norma se aplica a distintos tipos de controles, de riesgo, de incidentes, de daños, de recuperación, por medio de la prevención, la prevención de riesgos, la detección de incidentes,
la corrección de los incidentes, la corrección de daños, la evaluación y la recuperación ante un daño. Entonces, bueno, pues hay una serie de prácticas una serie de políticas de seguridad obligatorias, como seguridad del personal, seguridad física, organizativa, clasificación de los activos. Y luego tenemos otras que tienen que ver con las comunicaciones y las operaciones, con el control de acceso, con el mantenimiento de los sistemas. Es decir, la norma ISO da mucho juego, se puede desarrollar mucho y es un buen marco para intentar implementar lo máximo que podamos de todos estos controles y todos estos objetivos. Hay una conformidad también legal de que cumple la ley, y tenemos también un plan de continuidad del negocio, de qué sucede cuando tenemos un problema y cómo podemos continuar el negocio en caso de un problema. Es decir, se preocupa de todo. Y tenemos lo que Microsoft llama Microsoft Security Framework, MSF, que dice que es seguro por diseño, que se basa en una arquitectura segura, con calidad en el código, que es seguro por defecto, porque reduce la posibilidad de ataques, porque lo que no se usa no se instala. Esto está muy bien, porque tradicionalmente, antes de estos sistemas, todos los sistemas de Windows venían con todos los puertos abiertos, todos los servicios levantados, todas las claves obvias. Es decir, al contrario que sucedía en Linux y en Unix, el sistema de Windows venía con todo abierto por defecto, todo activado, y entonces se podía acceder a él de cualquier forma. Entonces ya los últimos sistemas Windows han mejorado, han escarmentado a base de ataques y han creado pues como este entorno de seguridad en el que ya no se utiliza lo que no se instala, en el que no se instala lo que no se va a utilizar, etcétera. En el que tenemos el principio del mínimo privilegio, en vez de venir ya con un usuario, como pasaba al principio, que instalabas Windows y venía con un usuario que tenía permiso para todo, para instalar programas, tuvieran virus o no, para conectarse a 1000 sitios, para hacer marcación por teléfono. Es decir, ya no. Ya tenemos el principio del mínimo privilegio, en el que el usuario puede hacer lo mínimo, y si tiene que hacer más, tiene que subir un nivel que alguien le autorice. Va a ser seguro en el despliegue, porque va a tener procesos y guías de cómo detectar y recuperar todo lo que suceda. Y en cuanto a la comunicación, los mensajes van a ser claros, todos los mensajes relativos a la seguridad van a ser claros, y habrá un centro de respuesta de seguridad de Microsoft. Esto es un software, como todo lo de Microsoft, es un software que requiere licencia, es de pago y por lo tanto tienes un soporte por parte de Microsoft. En Windows Server 2003, por ejemplo, pues tenemos seguro por diseño, porque reduce las vulnerabilidades de código, hay formación, hay mejoras en el proceso de desarrollo, se lleva una contabilidad. Es una arquitectura enfocada a la seguridad porque se ha rediseñado, por ejemplo, el Internet Information Server. Por fin se han molestado en rediseñar el servidor web para que sea más seguro. Hay protocolos nuevos de autenticación, hay listas de CLRs. También podemos decir que, en cuanto a que es seguro por defecto Windows Server 2003, que también es aplicable a 2008, pues se reduce la posibilidad de ataque respecto a versiones anteriores, porque hay más de 20 servicios que están apagados por defecto, no como antes, o que corren con privilegios reducidos, como sucedía en el Linux, que vimos que no todo corre con el usuario root, sino que había demonios que corrían con el usuario bin, daemon, etcétera. Es decir, se han copiado de Linux en el sentido de que ya los servicios no vienen por defecto activados, corren con privilegios reducidos, no de administrador, etcétera. La configuración es más fuerte, el Internet Explorer en los servidores suele estar cerrado. Esto ya sucedía también en versiones anteriores, en Windows Server 2003 y en algunas otras. El Internet Explorer del propio servidor viene cerrado, viene más restringido para que no cualquiera pueda navegar desde la página web del servidor. Desde el navegador del servidor no pueda navegar nadie, porque no es un sitio para navegar, y por ahí es un sitio de amenazas en el que pueden entrar caballos de Troya, etcétera. También tenemos la ACL en la raíz del sistema, el control de los directorios, de los certificados, un nuevo orden de búsqueda de las DLLs, nuevas cuentas con privilegio menor. Es decir, por fin tenemos, en vez de un administrador y usuarios de bajo nivel, pues tenemos el administrador y usuarios que tienen que ver con cada servicio. Es decir, imitando nuevamente a lo que hace Linux y lo que hace Unix desde hace muchísimos años, que es tener un usuario para el IIS, para el servidor web de Microsoft, un usuario para el Telnet, etcétera. Es decir, nuevamente copian lo bueno de Linux para llevarlo a Windows. También Windows 2003 y Windows 2008 son más seguros en el despliegue, porque hay herramientas para facilitar la seguridad, por ejemplo, aplicando las directivas de restricción de aplicaciones, evitando el configurador de la seguridad, protegiendo la recogida de eventos, tiene guías descriptivas. Estas son muy interesantes, hay que leérselas. Estas guías están muy bien, Secure Windows Server 2003, Microsoft System Architecture,
y la solución de gestión de parches, estas 3 guías, son fundamentales para cualquiera que quiera administrar un servidor de Windows Server 2003 o 2008. Y además, por supuesto, pues Microsoft tiene cursos y Training Channel también tiene cursos sobre estos temas. Entonces, comentando la autenticación, veremos que con la autenticación tenemos gestión de usuarios de autenticación, gestión de las contraseñas y privilegios de acceso al sistema. Importante también, autenticaremos las conexiones externas y autenticaremos también los dispositivos. En cuanto a los usuarios, tenemos que hay que registrar a los usuarios, es decir, tenemos que tener un procedimiento de altas y de bajas de usuarios que incluya, en primer lugar, usar un identificador único para cada usuario, al estilo de los sistemas Unix. Garantizar que no se dará acceso hasta que se complete la autorización. Tercero, mantener un registro de los usuarios que pueden usar el servicio. Cuarto, eliminar las autorizaciones a los usuarios que se vayan de la organización, que la dejen. Y quinto, revisar periódicamente las cuentas de usuarios redundantes, por si acaso alguna sobra. Además, por supuesto, se pueden incluir cláusulas en el contrato laboral de un trabajador que especifiquen las sanciones si se realizan accesos no autorizados, para que todo el mundo sea consciente de que no se puede intentar acceder a determinados recursos o hacerse pasar por un administrador, etc. Todo esto son recomendaciones de la norma ISO que se pueden aplicar. Por lo tanto, tenemos aquí un ejemplo de pantalla de acceso remoto a un Active Directory. Ahí casi no se ve en la pantalla, pero pone Active Directory, es decir, es un directorio activo que es actualmente en servidores Windows una de las formas más prácticas de poder tener todo lo relativo a la seguridad, tanto de los objetos, de los dispositivos, de las aplicaciones, de los servidores, de los usuarios, etcétera, tenerlo todo en un árbol que se llama directorio activo, que es un árbol de acceso rápido, un LDAP. El Active Directory es un LDAP que también se implementa, por ejemplo, en sistemas Linux y Unix por medio de una herramienta que se llama OpenLDAP, que es gratuita, y otras que se basan en ella. Pues tenemos una serie de árboles con categorías, con permisos, con distintas tareas que nos van a permitir hacer la autenticación más fácil. Por ejemplo, tenemos en propiedades de un determinado usuario, aparte de su nombre, etcétera, pues tenemos cosas que tienen que ver con la cuenta de usuario, con el perfil que va a utilizar, con los servicios que puede utilizar, con las sesiones que va a utilizar, si puede hacer un marcado o no, si puede hacer al control remoto. Es decir, todas estas pestañas nos van a dejar desde el Active Directory especificar a mucho más bajo nivel, con mucha mayor granularidad, con mucho menor, granularidad, es decir, con un detalle muy pequeño, especificar qué puede hacer un usuario en el sistema Windows, en un sistema de red. Por lo tanto, todos los usuarios tendrán un identificador único. Esos identificadores no deben indicar el nivel de privilegio, no tienen que dar pistas a nadie, usuario 1, usuario 2, usuario 3, pero no tiene que poner administrador 1, administrador 2 ni administrador 3 para no dar pistas. Y además habrá varios procedimientos. No se está grabando el audio. Atención, que el audio no se está grabando. ¿Por qué no se graba el audio? Voy a parar la cámara. A ver ahora, probando. No se está grabando el audio. Vaya. Creo que no se está grabando el audio. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo.